Vamos a continuar con las causales de improcedencia. Y dijimos que para efectos didácticos estábamos haciendo una clasificación de acuerdo a la razón subyacente que pudiera más o menos conjuntarse a un grupo de causales de improcedencia con respecto a una misma razón subyacente. Y les dije, bueno, ya vimos varios grupos y el día de ayer estábamos viendo contra actos cuyos efectos se extinguieron, ¿no? Se extinguieron por diferentes vías, lo que da las diferentes causales de improcedencia que vamos a ver, ¿de acuerdo? Así tenemos los consumados de modo irreparable. Déjenme decirles que el objetivo del juicio de amparo es restablecer el pleno goce de las garantías individuales violadas. Así que si, bueno, eso es lo que decíamos antes, ahora tendríamos que decir con la nueva ley y con la nueva constitución que el objeto del juicio de amparo es restablecer en la plenitud del derecho humano o de la garantía violada, ¿de acuerdo? Así que si el acto se consumó de modo irreparable, precisamente será la causal de improcedencia porque no tendrá efectos de restituir al quejoso en pleno goce de sus derechos humanos y de su garantía establecida para la protección. Por eso decimos que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. Ustedes adviertan con respecto al capítulo de suspensión. En el capítulo de suspensión, en el artículo, dijimos que habían dos tipos de suspensión: de oficio y a petición de parte, ¿no? Y dijimos que, fíjense lo que dice aquí en el 128, dice: con excepción de los casos en que procede de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias siempre que concurran los requisitos siguientes: que lo solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. Y después, ustedes aquí advierten en este artículo el 131 dice: cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, no era el, ¿qué pasa? Creo que el 127, fracción segunda. ¿Qué? El caso que tiene relación que si no consideras, por ejemplo, la suspensión de normas incidentes de suspensión de oficio, podría consumarse muy irreparable el acto reclamado. No, yo me quería referir a otra cosa. Me quería referir a que uno de los requisitos que antes se solicitaba en la suspensión era precisamente que los actos que se reclamaran fueran de difícil reparación. No dice de imposible reparación. Sin embargo, ahorita que estoy advirtiendo, el 128 no establece este requisito. Bueno, en fin, vamos a seguirle con esto. Entonces decíamos que cuando el acto se consumaba de modo irreparable, no procedía el juicio de amparo porque el objeto del juicio es precisamente reparar en pleno uso y goce de su derecho humano y garantía violada. Así que si no se conseguía este objeto, pues el juicio de amparo es improcedente. Y el otro dijimos que era el cambio de situación jurídica. Les dije que aquí se necesitaban 4 requisitos. Los requisitos son los siguientes: que el acto emane de un procedimiento, puede ser judicial o administrativo. En caso de que fuera administrativo, que se haya seguido en forma de juicio. ¿De acuerdo? Ese es el primer requisito. El segundo requisito es precisamente que genere una situación determinada. Que este acto genere una situación jurídica determinada. El siguiente:
que posteriormente hay un acto, digámoslo, posterior, un acto posterior que cambie la situación jurídica. Y luego se requiere que precisamente por este acto deban considerarse irreparablemente las violaciones del acto reclamado. Porque de analizarlo, ¿qué sucedería? Se afectaría la nueva situación jurídica. Les ponía el ejemplo. Supongamos que un juez dicta una interlocutoria en la que se liquiden los intereses a los que fue materia de una condena. La parte quejosa promueve un recurso de apelación y la sala, después de estudiar los agravios, confirma la interlocutoria. Y contra este promueve el juicio de amparo y reclama del juez la interlocutoria que liquidó los intereses. Vamos a ponerlo uno. Y de la sala la resolución que confirma esa interlocutoria. O sea, el número 2. Aquí podemos decir que hubo un cambio de situación jurídica. ¿Por qué? Primero, el acto emanó de un procedimiento judicial. ¿De acuerdo? Es este juicio. No decimos que administrativo, porque puede ser uno o lo otro, ¿no? No se confundan cuando hay veces que al alegar esta causal de improcedencia de cambio de situación jurídica, dicen, es que el acto emana de un procedimiento judicial o administrativo, seguido en forma de juicio. No, espérame. O es un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo, pero tiene la característica que este procedimiento administrativo tiene que seguirse en forma de juicio. ¿De acuerdo? Después de esto, se da el primer supuesto. Segundo, esta interlocutoria generó una situación determinada. ¿Cuál era la situación que generó? Pues precisamente que había una condena de liquidación de intereses. ¿Estamos? Luego hubo un acto posterior. ¿Cuál fue el acto posterior? El de la sala, que cambió la situación jurídica. ¿Por qué cambió la situación jurídica si al final de cuentas se está confirmando la interlocutoria de la liquidación de los intereses? Porque cuando estábamos en este supuesto, apenas en la interlocutoria de primera instancia, el quejoso tenía la posibilidad de ejercer un derecho procesal consistente en la apelación. ¿De acuerdo? Claro que al momento de ejercerlo y confirmar esta interlocutoria, ustedes podrán advertir que esta interlocutoria fue sustituida procesalmente por la que la confirmó. Luego entonces, cuando la sala confirma la interlocutoria, este acto posterior cambió la situación jurídica del quejoso porque ya no tiene recurso de apelación. ¿Por qué? Porque ya se agotó, aun cuando la situación es exactamente la misma. Se liquidaron intereses. ¿Sí van advirtiendo esto? Y después dice que deban considerarse irreparablemente las violaciones del acto reclamado porque de analizarlas afectaría la nueva situación. Si yo analizo esta situación de aquí, lo que afectaría es la situación que ya provocó la sala. ¿Sí me explico? Podemos decir que el cambio de situación jurídica es una sustitución de actos. Lo correcto sería que el quejoso no promoviera el juicio de amparo contra la interlocutoria del juez. ¿Por qué? Porque fue sustituida procesalmente. Ningún sentido tendría recurrir a lo que dice el juez si al final de cuentas lo que le está agraviando ya es la sala, es el acto reclamado de la sala. Si yo consigo demostrar que esta resolución de la sala es contraria a la Constitución,
y me consideran el amparo para efecto de que se dejara sin efectos no solamente la interlocutora de la sala que confirmó la del juez, sino que además me dijeran que no procede la liquidación de intereses, entonces todo esto se caería. ¿Sí me explico? Entonces podemos decir que aquí, si bien es cierto, aquí decimos en la primera fracción cuyos efectos se hayan consumado de modo irreparable, aquí tenemos que decir deban considerarse irreparablemente las violaciones, precisamente con la nueva situación jurídica. Yo quisiera que entendieran esta causal y que no les causara mucho conflicto, y por eso les puse como una sustitución de acto. Hay un acto y luego uno sustituido por el otro. Yo he considerado siempre que estos son los 4 requisitos que debe de existir para el cambio de situación jurídica y opera esta causal de improcedencia. Pero esto no es una generalidad. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia ha sacado jurisprudencia diciendo que se necesita se necesita también pero al momento de interpretar esta parte que dice el artículo, él refiere que debe de existir una resolución que sea autónoma e independiente. Si ustedes saben que el proceso es un conjunto de actos procesales que se van eslaborando uno con el otro hasta llegar y terminar y concluir con una sentencia o una resolución que le pone fin al juicio, luego entonces cada acto procesal no puede ser autónomo o independiente, porque siempre tiene su consecuente y su antecedente. ¿Sí me explico? Antecedente y consecuente. Así que si tomamos este acto tiene un antecedente y este acto tiene un consecuente. ¿Sí me explico? Luego entonces los actos no pueden ser autónomos e independientes. Pero ustedes se van a encontrar la jurisprudencia diciendo, cuando trata de explicar esta causal, el cambio de situación jurídica, que dice que el segundo acto tiene que ser autónomo e independiente. Yo en lo personal advierto que no podría ser de esa manera. ¿Por qué? Porque son actos procesales. ¿Me explico? Por eso para mí se requieren estas 4 características al respecto. Ahora bien, no sé, me decía Diego que tenía alguna duda. No sé si con esto se cubre completamente la duda. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta es la otra causal. Ustedes advierten que en ambos casos los efectos del acto reclamado se extinguieron. Esto de modo irreparable. Les ponía el ejemplo del arresto ejecutado. Si ya se concluyó todas las horas que interpusieron si ya se concluyó el arresto completamente, si fue por 24 horas y la persona o el quejoso cumplió este arresto de 24 horas, ¿cómo podría repararle el juicio de amparo para poderle restituir el derecho humano violado y el tiempo que estuvo dentro de este arresto? ¿Sí me explico? En esta cárcel. Les decía que en el Distrito Federal les llaman el torito, no sé por qué le llaman el torito, pero bueno, ahí recluyen a esta persona y si cumplió sus 24 horas, ¿cómo el juicio de amparo le podría reparar esas 24 horas de su vida que estuvo encerrado en un lugar? Por eso es que de alguna manera podemos decir que todos los efectos se extinguieron, pero de modo irreparable. En la segunda situación deben considerarse irreparablemente las violaciones porque ya hubo una sustitución procesal y no podemos analizar la situación anterior porque afectaríamos la nueva situación que generó el acto que lo sustituyó. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, tendremos estas 2 causales, esta y esta. ¿Cuál es la otra causal? Dentro de esta misma categoría, contra actos cuyos efectos se extinguieron, podemos encontrar otro que es la cesación de efectos. Cesación de efectos. ¿Qué pasa con este acto? Resulta ser que la autoridad emite el acto reclamado y la misma autoridad lo deja sin efectos. Imagínense que el mismo ejemplo del arresto. Le hace efectivo el arresto a una persona, el quejoso promueve el juicio de amparo y resulta ser que después el juez revisando las constancias dice, ¡ay, me equivoqué! No era el quejoso, sino ahora otra persona. Y revoca su propio auto y deja sin efecto el arresto. ¿Podría hacer esto? Claro. Y ahí lo que podremos decir es que fue la propia autoridad quien hizo
cesar los efectos del acto reclamado. Les dije yo que el juicio de amparo tiene como objeto reparar, restablecer el pleno goce de la garantía y el derecho humano violado, ¿de acuerdo? Luego entonces, si fue la propia autoridad quien restituyó con todos sus efectos, como si no se hubiera dictado el acto reclamado, podremos considerar que se actualiza esta causal de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque cesaron todos los efectos. No puede ser dejar un pequeño defecto. Tiene que ser total. O sea, como les digo, deja sin efecto completamente su resolución, pero a diferencia del cambio de situación jurídica, aquí es la misma autoridad quien deja sin efectos totalmente el acto reclamado. ¿Sí les queda claro? Y luego estamos cuando dice la fracción, bueno, déjenme ponerle las fracciones para que sepan de lo que estamos hablando. Estos de afectos de modo irreparable, la fracción 16. El cambio de situación jurídica es la fracción 17. Y la cesación de efectos es la fracción 21. Y la otra causal, que es la 22, dice la otra. Cuando subsiste el acto, pero no puede surtir efecto legal o material. Pero no puede surtir efecto legal o material. Por haber dejado de existir por haber dejado de existir, dice, el objeto o materia del mismo. El objeto o materia del mismo. Imagínense ustedes que el actor demanda a X persona, se sigue el juicio en rebeldía, hay una sentencia y en esta sentencia se condena a diferentes prestaciones y entre otras prestaciones se condena a los gastos y costes. Formula su incidente de liquidación, todo esto está en rebeldía, formula su incidente de liquidación de gastos y costas, y resulta ser que le dicen que como lo planteó por cuantía determinada, le dijeron que no, que el caso era por cuantía no determinada y que por lo mismo no debía fijarse unos por medio de porcentaje. ¿Sí me explico? Él se va a la apelación, confirman, la sala confirma y se va al amparo. ¿Cuál es el acto reclamado? La resolución que confirma la interlocutoria que determinó no aprobar la liquidación de gastos y costas en este juicio. ¿Sí vamos entendiéndole? Imagínense que está en el trámite de cuando de repente llega otro juicio de amparo indirecto y dice que es inconstitucional el emplazamiento y que se ordena reponer el procedimiento. ¿Qué significa esto? Que se va a dejar sin efecto la sentencia y por supuesto se va a dejar sin efecto todo lo demás construido en este proceso. Aquí el juez, mejor dicho, la sala, no dejó sin efectos el acto reclamado. ¿Podríamos decir que hubo un cambio de situación jurídica? A ver, ¿por qué?
Exacto. La característica esencial precisamente del cambio de situación jurídica es la sustitución procesal de una relación por otra. Y aquí no hubo una sustitución procesal. ¿Qué es lo que estamos advirtiendo aquí? Que subsiste el acto reclamado. ¿Sí o no subsiste el acto reclamado? Pero no puede surtir efecto legal o material. Aquí en este caso no puede surtir efecto legal o material. ¿Por qué? Porque dejó de existir el objeto, materia del mismo. ¿Cuál fue la materia del mismo? Las costas. ¿Me explico? Y dejó de existir las costas porque se ordenó la reposición del procedimiento. Advierten cómo estas mismas 4 causales tienen una razón subyacente. Se extinguieron los efectos del acto reclamado, pero por diversos motivos. Primero, acá se consumó de modo irreparable. No quedó absolutamente nada que poder reparar. En el segundo caso, hubo una sustitución procesal. En el tercer caso, la propia autoridad dejó sin efectos el acto reclamado. Y aquí, la materia dejó de existir. ¿Sí me explico? ¿Sí pueden advertir? En la cesación de efectos, no crean que puede ser, imagínense que haga una cesación de efectos parcial. No, se requiere que debe ser total. ¿Por qué? Porque sería como si le hubieran concedido el amparo, como si se lo hubieran concedido el amparo. Imagínense del arresto. ¿Cuál era el efecto de ganar el juicio de amparo? Que dejara insubsistente el arresto. Si la propia autoridad lo dejó sin efecto, pues consiguió lo que pretendía con el juicio de amparo. ¿Qué objeto tiene que yo pueda revisar un juicio si al final de cuentas ya lo dejó sin efecto la propia autoridad? Aquí lo que desapareció fue el objeto materia del mismo. ¿Advierten? Por eso les decía que no se confundieran, porque esto no es muy parecido al cambio de situación jurídica. Podríamos decir que hubo un cambio de situación jurídica. ¿Por qué? Porque, fíjense, el acto emana de un procedimiento judicial, genera una situación determinada, las costas. Viene un acto posterior, este acto posterior, que cambia la situación jurídica. Pero aquí no se cumple este pacto, que deban considerarse irreparablemente las violaciones del acto reclamado, porque de analizarlo se afectaría a la nueva situación jurídica. No, aquí no puedo sustituirlo, porque todo se destruyó a través de este juicio de amparo que ordenó que en restitución de las garantías del quejoso se destruyera todo lo actuado en la sentencia y volviera a comenzar con el emplazamiento. ¿Se advierten? ¿O no? A ver. Tengo una duda. O sea, ahí se plantean 2 supuestos. El previo es que hubo un emplazamiento ilegal. O sea, lo hubo, pero... No. Hubo un emplazamiento. Hubo un emplazamiento. Se plantea que fue ilegal entonces con el amparo indirecto. Después lo plantean como si fuera ilegal. No estamos ante el caso de un tercero extraño por equiparación. Sí, estamos en el caso. Entonces promueve amparo indirecto, independientemente que, bueno, paralelamente la parte ganadora, pero que en ese sentido no, la sala pues le negó, ¿no? Lo de la liquidación, promueve amparo directo, ¿no? Indirecto. También promueve amparo indirecto. Claro. Pero se concede el amparo en la protección por el ilegal emplazamiento, ¿no? Entonces se repone todo el procedimiento y por eso no hay cambio de situación jurídica. No hay cambio de situación jurídica, porque para la situación jurídica se requiere una sustitución procesal. O sea, son cosas muy finas. Son 4 causales que están muy parecidas. ¿Por qué son muy parecidas? Porque los efectos se extinguieron. Ustedes analicen, y en este de consumado de modo irreparable, se extinguió completamente los efectos del acto reclamado. ¿Por qué se extinguió? Porque se consumó totalmente. En el siguiente fue sustituido procesalmente, ya no puede subsistir. Y en este cesaron los efectos, la propia autoridad lo dejó sin efecto. Y en este desapareció el objeto materia del mismo. La parte importante es que desapareció el objeto de materia del mismo. Lo que dice en parte estaba correcto. ¿Por qué razón? El actor y el demandado, bueno, el actor demanda a X persona, se hace el emplazamiento y después, como no contestó la demanda, se sigue, se dicta sentencia, causa ejecutoria, y supongamos que ahí se da cuenta el quejoso, el demandado. El demandado es el que promueve el amparo indirecto contra el emplazamiento y todo lo actuado. El actor dice: yo sigo con mi juicio, porque estoy seguro que le van a negar el amparo, porque el emplazamiento fue correcto. Y entonces él sigue con su juicio y presenta su liquidación de costas, y al momento de presentar su liquidación de costas se lo niegan. ¿Por qué? Porque él lo planteó como cuantía determinada. Ustedes saben que en las costas, cuando es por cuantía determinada, es un porcentaje,
y cuando es cuantía no determinada, no es un porcentaje, sino es dependiendo de los actos procesales que van haciendo las partes. Entonces el juez le niega la liquidación porque le dijo, no es de cuantía determinada el asunto. Luego entonces tú lo planteas como cuantía determinada por un porcentaje, entonces no prospera. Se va a la apelación y le confirman. Promueve el juicio de amparo contra la interlocutoria de la sala que confirmó la interlocutoria del juez, que a su vez no determinó procedente los gastos y costas, y en este momento se resuelve y causa ejecutoria diciendo que el emplazamiento fue ilegal. Promueve el recurso y se ordena reponer el procedimiento. Como se ordena reponer el procedimiento, este acto se sobresee, pero porque desapareció el objeto y materia del mismo. ¿Me explico? ¿Qué desapareció? Las costas. Oiga, pero ¿cómo desapareció, señor juez? Aquí está la sentencia de la persona, pero no puede surtir efecto legal alguno. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ordenaron reponer el procedimiento. ¿Sí lo entienden? A ver, con toda sinceridad, el que no entienda, dígame. A lo mejor les puede causar un poco de dificultad en poder entender esta causal que desaparece el objeto materia del mismo con la cambio de situación jurídica. ¿Por qué? Porque ciertamente puede ser un acto posterior que haga desaparecer el objeto o materia del mismo, como en el ejemplo que les estoy yo poniendo. Sin embargo, yo les decía que el cambio de situación jurídica, el último requisito es que deban considerarse irreparablemente las violaciones del acto reclamado, porque de analizarlos afectaría la nueva situación jurídica. ¿Qué es lo que yo voy a analizar en el ejemplo que yo les puse sobre la liquidación de intereses? La liquidación de intereses. O sea, yo no puedo estudiar o analizar lo que el juez determinó y resolvió, porque ya fue sustituido procesalmente con lo que resolvió la sala. Si usted tenía, por ejemplo, tenía cinco razonamientos para considerar que la resolución del juez era incorrecta. Estos 5 razonamientos los tiene que hacer valer al momento de la apelación. ¿Me explico? Supongamos que usted de estos 5 razonamientos solo hizo 3. Y después en el amparo dice, oye, es que había otras 2 razones para revocar la resolución del juez. ¿Y sabe qué le van a decir en el amparo? Que ese concepto de violación es inoperante porque lo debe haber hecho valer como agravio en apelación. ¿Sí me explico? Entonces, usted tiene 5 razones para atacar al juez, las tiene que exponer en sus agravios. Si usted les puso 3, hasta ahí se termina. Si usted lo quiere hacer en forma posterior en el amparo, las otras 2 razones que no puso, esos conceptos de violación son inoperantes porque los debió haber hecho valer como agravio. ¿Me explico? Luego entonces, si usted se pone a analizar la resolución del juez porque no analizó las otras 2 razones que usted no expuso como agravio, se afectaría la situación que ya fue confirmada por la sala, porque la sala solamente tuvo oportunidad de analizar 3, porque usted no les puso los otros 2. Entonces, ¿cómo vamos a trastocar lo que dijo el juez sin afectar lo que dijo la sala? Porque usted no hizo valer 2 argumentos que posiblemente hubieran sido fundados y hubieran sido un resultado diferente si lo hubiera hecho valer como agravio. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que usted hizo valer 3 razones. Sobre esas 3 razones se va a seguir el juicio de amparo de garantías. Oye, falta otra. Pues, ni modo, la pudiste hacer valer como es un juicio de estricto derecho, la tuviste que hacer valer como agravio. Porque imagínense que sería indebido que yo le dijera a la sala que revocara su resolución por una razón que no escuchó. Va a decir, oye, juez, ¿por qué me estás obligando a que yo revoque una resolución que a mí no me dijeron? A mí me dijeron 3 razones y me da una cuarta y una quinta que a mí no me expuso. Por esa razón, como es una litis cerrada, entonces ya la cerró. Usted tenía 5 argumentos y usted la cerró a 3. Ya fue culpa de usted. Y esos 3 seguirán en el amparo indirecto. No puedo traer argumentos nuevos. ¿Me explico? Ni siquiera tampoco puedo traer argumentos nuevos que no le dije al juez. Entonces la estructura está de esa manera que, como es litis cerrada, tratándose de ese ejemplo, como es litis cerrada, pues entonces precisamente nos vamos a las partes que convenimos. Entonces, si yo analizo 2 argumentos que no se le dijeron al juez, por lo que la sala me va a decir, señor juez, pues a mí no me lo dijeron, si me lo hubieran dicho yo hubiera procedido de forma diferente. ¿Sí me explico? Por eso, para efecto de poder entender
las 4 requisitos, yo lo que hago es que ustedes puedan entender que hubo una sustitución procesal. Déjenme decirles que hace 8 años, cuando era juez mixto, no sé, ahorita hace 8 años que ya estoy en la materia civil, y no sé si ha habido modificaciones con respecto a esto, pero le voy a decir qué es lo que hacíamos nosotros. ¿Qué es lo que se hacía? Necesito checarlo, nada más es fácil de checarlo rápidamente, pero si quieren mañana, la siguiente clase se los digo. Imagínense que hacen una orden de aprehensión contra una persona. Decretan la orden de aprehensión, lo meten en la cárcel, dicta su declaración preparatoria y se dicta el auto de término constitucional. Y se dicta un auto de formal prisión. Para la orden de aprehensión y para el auto de formal prisión son los mismos requisitos, que existe un delito y que existe una responsabilidad. ¿Me explico? Pero la diferencia es que en la orden de aprehensión no hay una declaración preparatoria. Y en el auto de formal prisión ya lo escucharon en una declaración preparatoria. ¿Me explico? Entonces, lo que hacían ellos era pedir el amparo contra una orden de aprehensión. Entonces, se le ponía para la suspensión, para efectos de la suspensión, que recurriera a rendir su declaración preparatoria sin que fuera privado de su libertad. Entonces rinde su declaración preparatoria y dicta un auto de formal prisión el juez. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cambio de situación jurídica o desapareció el objeto de materia del... Claro, porque la orden de aprehensión fue sustituida por el auto de formal prisión y ahora está sujeto a un proceso por el auto de formal prisión y no por la orden de aprehensión. ¿Me explico? Pero la orden de aprehensión sigue existiendo, no se dejó sin efecto, sino que fue sustituida procesalmente por otro acto. ¿Sí me explico? Déjenme decirles que yo les decía esto con relación a materia penal, porque hace 8 años que no veo esto. Ya han habido modificaciones a la ley, a las cuestiones penales, pero yo se los voy a checar. Esto lo hacíamos antes, no sé si actualmente se sigue haciendo, porque hace 8 años que ya no lo veo, y por lo mismo me concentro solamente en materia civil, y les estoy poniendo ejemplos civiles, ¿no? Pero yo le checo para la próxima clase si esto sigue siendo igual. Si al momento de dictar la orden de aprehensión y después la declaración preparatoria del auto de formal prisión, si se sigue haciendo este cambio de situación jurídica y se sobresee por cambio de situación jurídica. Pero no sé si logró entender a esto. Ahora, usted tenía dudas sobre esto, ¿no? Sí, la cesación de efectos es que hay un acto reclamado y la autoridad responsable, por su mutua voluntad, decide dejarlo sin efecto, con todos los efectos que tenía. Les puse el ejemplo. Decreta una orden de arresto. Imagínense, decreta la orden de arresto contra Juan, ¿no? Y entonces Juan va y promueve el amparo y dice: oye, me pusieron una orden de arresto, pero ni a mí ni siquiera me notificaron. Y entonces le piden el informe al juez, el informe justificado al juez, y dice: chispas, es que no era Juan, era Juana. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no dejo sin efecto para dejarle sin efecto a Juan, para que sea Juana. ¿Me explico? Sin que le hubieran privado de su libertad a la persona. ¿Qué hizo el juez? De mutuo propio, dejó sin efecto el acto reclamado y cesaron todos sus efectos. Pero por eso les decía que era necesario que cesara todos los efectos. Si hay un efecto que no se haya cesado, entonces procedería el juicio de amparo. Porque el objeto de esta causal de la cesación de efectos es que es como si le concedieran el amparo y le restituyeran en el pleno goce de su derecho humano y garantía violada. ¿Sí me explico? Y si esto lo consigue el juez con una revocación posterior a lo que después se dictó, el juicio se tendría que sobreseer porque cesaron todos los efectos del acto reclamado y harían como si les restituyeran el pleno goce de su garantía y derecho humano violado. ¿Sí me explico? Porque el objeto precisamente del juicio de amparo es reparar todas estas violaciones que son actos inconstitucionales para que el quejoso pueda ser restituido en pleno goce de su derecho humano y de su garantía violada. ¿Sí me explico? Ahora, en esta causal la autoridad no hace nada, sino que en forma posterior el entorno del acto reclamado varió la situación de tal manera que dejó de existir el objeto o materia del mismo. ¿Me explico? Desapareció el objeto del mismo. En el ejemplo que yo les puse, el objeto era si procedía o no las costas de manera por porcentaje o por cada acto procesal. Ese era el objeto del mismo. Al momento que se le concede al demandado el amparo
para que se deje insubsistente todo lo actuado y se vuelva a realizar el emplazamiento, entre ellos la sentencia y la ejecución de la misma, luego entonces las costas dejaron de subsistir, porque lo que le daba subsistencia era la sentencia que condenaba a las costas. Y como la sentencia se dejó insubsistente con motivo del juicio de amparo que le concedieron por el emplazamiento, luego entonces dejó de subsistir la materia objeto de lo mismo, que eran las costas. ¿Sí me explico? ¿Ahora sí le queda claro? ¿O no? ¿Sí tiene una duda? ¿Sí? ¿No? ¿No tiene ninguna duda? Bueno, rápidamente veo la otra causal. Me faltan 4 minutos. Y es la fracción. Este es independiente, ¿eh? La fracción 15. El juicio de amparo es improcedente contra resoluciones o declaraciones de autoridades competentes en materia electoral. ¿Por qué el juicio es improcedente? Bueno, cualquier acto procesal, cualquier acto electoral que ustedes quieran impugnar el juicio de amparo es improcedente. Porque el juicio es netamente, no es un juicio político, ¿me explico? Y como no es un juicio político, por eso es que no procede el juicio de amparo contra ninguna resolución o declaración de autoridad competente en materia electoral. Esto es diferente a las otras causales, ¿no? Pero podríamos decirle que está aislado. ¿Por qué habría otra causal que sería similar a esta, que estaría en la fracción 4, contra resoluciones dictadas por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Podríamos incluirla aquí, ¿me explico? ¿Pero por qué no la incluyo? Porque yo les dije que esta causal podría ubicarse en otra clasificación que yo les dije, en el sentido de contra actos de autoridades terminales no jurisdiccionales. ¿Se acuerdan? No, contra autoridades jurisdiccionales, perdón, les dije, contra autoridades jurisdiccionales. Y les puse Suprema Corte, Tribunales Colegiados y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Podríamos hacer una segunda clasificación, o sea, una clasificación y aquí ubicar la de la fracción 4, para contemplar todos los actos electorales. Y ustedes me podrán decir, y entonces en esta parte quedaría afectados los derechos humanos y las garantías establecidas para su protección. No. ¿Por qué razón? Oiga, señor, ¿y con esto del artículo 25 de la Ley de la Convención Interamericana de Derechos Humanos se vería afectado? No. ¿Por qué? Porque precisamente las leyes electorales establecen los recursos y medios de defensa para establecer cualquier tipo de impugnación en materia electoral. Y lo que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es procedente el juicio de amparo. Entonces, podríamos decir que la fracción 4 podría compartir la razón subyacente de la otra clasificación y de esta clasificación. ¿Cuál sería la razón subyacente de esta clasificación? El juicio de amparo no procede contra actos electorales. Y ahí encontraríamos la fracción 15 y la fracción 4. En la fracción 4 es que no procede el juicio contra resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo?